A nivel carrosario más cerca. Bueno, ya sí estamos en nuestra entrevista principal con un hombre que sabe de matemáticas, de numeritos, de presupuesto, de todo lo que implica esto en República Dominicana de deudas. Bueno, con Henry Gebrar, un analista economista que siempre nos acompaña en este espacio a nivel carrosario más cerca. Don Henry, antes de la pausa, yo le hacía una pregunta. Tenemos un presupuesto ya es ley. Y nada, ¿qué implica este billón de pesos? ¿Dice cuánto es el presupuesto? No, esa cola es demasiado larga, Nivelka. Ese billón de pesos y toda esa cola de millones que tiene atrás. Bueno, efectivamente, mira, siempre es interesante analizar el presupuesto porque es quizás dentro de las leyes que se aprueban en el Congreso, es una de las más importantes, porque refleja lo que son las prioridades, ¿verdad? Del gobierno de turno, ¿no? En este sentido, fija lo que son las prioridades a nivel de gasto, las expectativas que se tienen a nivel de ingreso y también fija unos datos que son importantes, que son los principales indicadores que se espera para el año que viene en términos de crecimiento, de inflación, de tipo de cambio. Y yo creo que es por ahí que hay que abrir, ¿no? De ver que efectivamente las expectativas del presupuesto 2023 es que el crecimiento sea un poquito menor al crecimiento registrado en el año 2022, lo cual es, vamos a decir, coherente con un marco económico internacional que luce un poquito más complicado en el 2023 que en el 2022. Por ejemplo, se espera que la economía termine creciendo entre 5 y 5.3% en este año 2022, lo que está un poquito por debajo de lo que era el presupuesto original, 5.5%, y que ya para el año que viene, la pieza que fue ya finalmente aprobada ayer por el Senado en 2 lecturas consecutivas, contempla un crecimiento de un 4.8%, que está un poquito por encima de la última revisión que acaba de hacer, ¿no? El equipo económico que apunta a un crecimiento de un 4.5% y bastante por encima de una publicación que salió esta semana, que es una de las agencias de notación, esas agencias que le ponen la nota de calificación a la economía dominicana, que apunta a un crecimiento de un 3.7%. Bueno, todo eso nos dice que efectivamente la expectativa para el 2023 es que la economía crezca menos que en el 2022, y eso yo creo que es coherente con una economía internacional que todavía, con muchas incertidumbres por el tema de la guerra en Europa, por el tema de la subida de la tasa de interés y el mismo hecho que la economía de Estados Unidos es la más importante, ¿no? Para nosotros, se espera que el crecimiento caiga entre 0.5 y 1%. Eso nos dice que efectivamente este año 2023 va a ser un año un poco más complicado que el año 2022 por la parte internacional. ¿Por qué el 23 sería más complicado que el 22 si el 22 está más cerca de lo que fue el epicentro, el punto más alto de una pandemia que restringió todo, que nos hizo repensar la modalidad de vida? ¿Por qué el 23 es más complicado que el 22? Porque mira, el 2022, tienes razón, la pandemia estaba como ya saliendo del panorama, ¿no? Hay todavía temores de posibles rebrotes de COVID, como lo vimos recientemente en China, como empieza a ser la noticia en Europa por la entrada del invierno. Inclusive aquí ya se ha escuchado, yo no creo mucho, yo no creo que vamos a tener un nuevo descalabro con este tema, pero sí hay que reconocer que efectivamente por la misma temporada ya
un poquito más fría, están reapareciendo, ¿no? Esos temas. Creo que más bien lo que ha ido o lo que está complicando el panorama del 2023 son dos cosas. Primero, la guerra en Europa no se ha resuelto. Estamos todavía con esta enorme incertidumbre de qué es lo que va a pasar en Ucrania, y en el caso de Europa, que es importante también para República Dominicana por las remesas que recibimos y por los turistas que recibimos, hay una gran incertidumbre de qué va a pasar con el invierno, cuáles van a ser las consecuencias del bloqueo al gas y al petróleo de Rusia. Eso de un lado. Del otro lado, muchas de las medidas que se han tomado para frenar la inflación, hemos visto como ya empieza también la República Dominicana a bajar un poco la inflación, que después tenemos que explicarlo, que no quiera decir que los precios estén bajando, pero sí, la inflación está bajando un poquito. El costo de eso ha sido las decisiones que se han tomado alrededor del mundo, incluyendo la República Dominicana, que es la subida de la tasa de interés. Desde noviembre del año pasado hasta el mes antepasado, las autoridades monetarias en la República Dominicana han ido subiendo la tasa de interés. Hace un año se encontraba en 3%, ahora está en 8.5%, es un incremento importante. El impacto de esas medidas no es automático, se diluye en el tiempo, y es ahora que estamos empezando a ver cómo, producto del incremento de la tasa de interés, la demanda se está frenando, hay menos actividades económicas. Inclusive lo acabamos de ver esta semana con una publicación del Banco Central que, si bien nos dice que la economía va a terminar creciendo ligeramente arriba del 5%, en este mes de octubre, que es la última lectura, se estima un crecimiento que está por debajo del 4%. Y eso es coherente con el hecho de que un sector que es muy importante para el crecimiento y que fue muy importante este año para la redinamización de la actividad económica, que es el sector de la construcción, el sector de la construcción se cayó en octubre, y eso es producto de incremento de la tasa de interés, y que todavía el costo de los materiales de construcción hace que, lamentablemente, el sector de la construcción, especialmente del lado de la construcción privada, pues no está nada dinámico, ¿no? Entonces, yo creo que esto es este efecto que hace que es en el 2023, tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana, que vamos a ver más el impacto retardado de la subida de las tasas de interés. Mira, aquí hay gente que te dice, me ha subido ya la cuota mensual que yo pago por y se espera que sigan subiendo en el 23. Y se espera que sigan subiendo en el 23 las cuotas de los préstamos personales, ¿sí, verdad? Entiendo que no. Yo creo que la buena, o sea, voy a decir, la mala noticia y la buena noticia con el lado de la tasa de interés es que ya el impacto de esto lo vamos a sentir más a nivel del consumo en el 2023, pero yo creo que lo que tenían que subir la tasa de interés ya subió. De hecho, eso también lo ha dicho el Banco Central, que han llevado la tasa de interés donde querían llevarlas. Okay. Y a menos que siga creciendo la inflación, pero no ha sido el caso recientemente, ya no creo que hay necesidad de seguir subiendo la tasa. Inclusive yo voy a ir más lejos. Yo quisiera apostar a que a partir de la segunda mitad del año 2023 empecemos a ver quizás una pequeña baja de las tasas de interés. Esto es, vamos a decir que esto entonces tendría un efecto positivo a partir del final del 2023 y especialmente en la primera semana del 2024. Es lo que quisiera. Un año electoral interesante. Es un año electoral interesante por eso. Henry, no le vea casualidad, pero quién sabe. Henry, también no dejemos el tema del presupuesto aprobado recientemente. Sí. Valorar cuáles son los sectores que han sido impactados de manera positiva y los que, al contrario, han sido impactados de forma negativa en este presupuesto y aprobado. Además la explicación de la cifra
por lo menos esa cifra no forma parte de nuestro día a día. Día a día, 1 billón. En cuanto a pronunciación, ni siquiera. Sí, mira, yo creo que vamos a tener todos que hacer un curso especial ya para manejar cifras tan grandes, que si son millones de billones, billones de trillones, en fin, es cierto que ya son números que son de verdad muy altos, pero te muestran que la economía sigue creciendo, que aunque va a crecer menos que en el 2022, yo creo que es importante señalar que la República Dominicana, según las proyecciones de todas las agencias, tendría el mayor crecimiento de toda la región. Eso es importante porque eso quiere decir que a pesar de esta ralentización relativa, desde fuera y desde dentro, los que tienen la capacidad y que tienen, vamos a decir, la decisión de hacer o no inversiones, van a seguir invirtiendo en la República Dominicana. Que eso está muy bien, aunque el efecto tú no lo vas a ver inmediatamente a corto plazo. Esas inversiones que se están haciendo ahora es la garantía del crecimiento dentro de 2 o 3 años, que esto es positivo. Ahora, una característica de este presupuesto es que no es el presupuesto ideal. ¿Por qué no es el presupuesto ideal? Porque todavía estamos frente a una situación de crisis importante que hay que atender, que es el tema de que los precios están muy altos. Y no ha sido peor el asunto de la inflación, porque creo que si ha habido una decisión acertada a nivel económico en el año 2022, fue esta decisión que se tomó a principios de marzo de congelar el precio de los combustibles. Ahora, estamos entrando en una zona, no es de turbulencia, porque se sonaría como negativo, pero estamos entrando en esta zona donde ya va a haber presiones, y quizás justificadas, para que empiecen a bajar los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque efectivamente en el mercado internacional, y eso ha sido una sorpresa, pero esta es buena sorpresa, tenemos precios del petróleo que ha caído mucho. Ya no debieran, Henry, estar bajando. Los combustibles en Dominicana no debieran en este momento estar más baratos. Yo creo que estamos muy, pero muy cerca de que bajen el precio de los combustibles. ¿Qué pasa? Yo te voy a decir, mira, yo lo que estoy analizando es lo siguiente. Los precios del gasoil no hay espacio para que bajen, porque algo que fue también otra sorpresa de este año, los precios del gasoil a nivel internacional, y recuerden que estamos importando realmente combustibles, es muy poco lo que estamos refinando acá. Entonces, los precios del gasoil han tenido alzas muy, pero muy superiores a las alzas que se han registrado en el mercado de las gasolinas o en el mismo petróleo crudo. Esto hace que, de hecho, si tú ves el boletín semanal del Ministerio de Industria y Comercio, te indica que efectivamente todavía la semana pasada había más de 30 pesos de diferencia entre lo que sería el precio al cual se debería de vender y el precio al cual se está vendiendo. Entonces, en la actualidad no puede bajar el precio del gasoil y necesita un subsidio. Me da la impresión de que es posible que en algún momento se esté discutiendo, bueno, mientras haya que subsidiar el gasoil para compensar entonces el coste de este subsidio, no se está produciendo tan rápidamente la baja de los combustibles. Eso puede ser. Pero yo creo que si efectivamente los precios del petróleo se mantienen en este nivel que estamos viendo esta semana, que está claramente debajo de los $80, una de las buenas sorpresas para el 2023 pudiera ser que efectivamente, como el presupuesto del 2023 se ha preparado sobre la base de que el precio del petróleo esté en $89, o sea, muy por encima del precio que tenemos en la actualidad, entonces pudiéramos quizás tener la buena sorpresa para Navidad o para los Reyes
de verse algunos precios que bajen, por lo menos en el caso del GLP y de la gasolina, donde hay más espacio quizás para empezar a bajar precio, aunque no en el caso de los gasoil, todavía no ha bajado suficiente. Así que yo no pierdo esperanza, ¿verdad? Si se mantienen los precios actuales del mercado internacional, que haya entonces espacio para que empiece a bajar un poquito. Henry, ¿por qué, ya saliendo un poco del presupuesto, por qué todavía el impacto, los precios continúan tan elevados, principalmente la comida en los supermercados? Porque lamentablemente, tú ves que los precios, yo estaba chequeando hoy la FAO, que es este organismo, ¿no?, de las Naciones Unidas, que trabaja el tema de alimentos y comida, agricultura, publica mensualmente un índice de precio global de los alimentos. Y si bien ha dejado de subir, se está manteniendo todavía a niveles prácticamente históricos. Fíjate que los dos mayores problemas que ha habido en el mercado mundial de alimentos se ha registrado en dos rubros que nos afecta más en República Dominicana. Uno que son los aceites, y prácticamente todo el aceite que consumimos lo tenemos que importar. Y el otro rubro que son los cereales. Y eso tiene entonces un impacto muy fuerte sobre sí algo que producimos localmente, que es carne de cerdo, carne de pollo. Entonces este componente todavía no ha bajado. Es en este sentido. ¿La proyección hasta cuándo ese nivel? No, mira, a menos que termine realmente la guerra en Ucrania, es muy difícil que empecemos a ver baja del precio de los alimentos. So, lo que sí estamos empezando a ver, y es ahí donde es tan importante, fíjate, el caso de República Dominicana. No ha sido peor el asunto de los alimentos porque tenemos una abundante producción local, a diferencia quizás de otros países. Yo estaba chequeando esta semana el caso de Honduras, que es el país más pobre de Centroamérica. Entonces, yo creo que es casi peor que el caso de Nicaragua. En Honduras, la inflación de alimentos está al doble de la inflación de la República Dominicana, porque ahí ellos tuvieron, además de la inflación importada, al igual que en República Dominicana, han perdido su producción local porque fueron afectados por los dos últimos huracanes de la temporada. Y yo creo que una de las enseñanzas de todo lo que vivimos con COVID y con el episodio de inflación de este año es que la mejor protección para el poder adquisitivo, para la capacidad de compra de los hogares, es que podamos tener una abundante producción local. Tenemos que asegurarnos de que haya más producción local, mejor producción local, porque esto disminuye considerablemente el riesgo de que esta inflación importada ¿Entiende usted que se están dando las condiciones para mantener esa producción local próspera? Bueno, mira, yo creo que debemos, a pesar de las dificultades, ¿no?, del presupuesto, tenemos que focalizar muy bien dónde vamos a apostar. Yo creo que, mira, todo es cuestión de prioridades. Yo creo que se tuvo durante los últimos 2 años la prioridad correcta. Primero, había que atender el tema del COVID. Y yo creo que ahí se desbordó el déficit, se desbordaron las cuentas, porque es lo único que había que hacer. Se hizo lo correcto, que fue, había que gastar en salud, había que gastar en ayudar a la gente que no podía salir a trabajar. Esto fue lo correcto. Después se hizo lo correcto en el 2022, que frente a la inflación, para aminorar, mitigar un poco la inflación, hubo que subsidiar muchas cosas, no solamente los combustibles. Se suspendieron, que eso también se fue una buena decisión, y ya no ha habido más este incremento de la tarifa eléctrica. Se han subsidiado algo de los alimentos. Yo creo que en la medida en la cual el tema ya de inflación quizás termine mejorando el año que viene,
Entonces, ese dinero que ya tú no tienes que poner en subsidio, habrá que ponerlo en apoyar entonces a los productores locales, porque no solamente nos ayudan para la comida, sino que habrán visto el excelente año que tuvo el sector turismo. No perdamos de vista que una de las principales razones por las cuales nuestro turismo es tan competitivo es porque cerca del 90% de lo que consumen los turistas se produce aquí en la República Dominicana. Y cuando tú comparas eso con Cuba, porque los canadienses que ya pueden salir de nuevo de vacaciones vienen a República Dominicana y ya no vienen más a Cuba, es porque en Cuba no tienen de qué comer. Claro. Bueno, muchísimas gracias, don Henry. Una segunda parte no cae mal para seguir entendiendo esto del presupuesto, que aunque es muy técnico, realmente debemos manejarlo porque es nuestro día a día. Todo depende del presupuesto, ¿verdad? Así es, y sin olvidar de que en el 2023 es importante recordar que habrá un nuevo ajuste tan necesario al salario mínimo, porque es lo que manda la ley, ¿no? Que ya a partir de julio, porque es cada 2 años. 2023, como cada 2 años toca, pero yo creo que la discusión esta vez va a tener que ir mucho más allá de solamente el salario mínimo, porque entendemos que frente a este episodio de inflación que sigue, porque mira, aunque baje la inflación a nivel que es importante explicar que eso no quiere decir que bajen los precios. Sí. Cuando baja la inflación puede decir también que sigan subiendo los precios, pero menos rápido que antes. Y eso hace que baje la inflación, que en vez de subir 10%, siguen subiendo, pero 5%. La inflación bajó del 10 al 5%. Eso no quiere decir que los precios hayan bajado 5%. Y eso es lo que va a pasar durante el 2022. Entonces, se necesita así ver cómo, con qué figuras, buscar ese un poquito de imaginación, pero va a ser necesario devolver un poquito de dinero a los que trabajan, porque eso también va a animar la economía, la dinámica. ¿No? Y eso va a ser necesario porque el golpe ha sido muy, pero muy duro este año a niveles de lo que es el costo de vida y más especialmente el costo de los alimentos. Gracias, Henry Gebrar, analista económico. Quedó evidenciado que lo es. Gracias don Henry. Seguimos más cerca, venimos con cine. Aníbal Rosario más cerca.